días, buenas tardes a todos, confirmando que me oyen. Vamos entonces a iniciar esta hora de entrenar este sábado 23 de mayo con un tema bien interesante y para los que somos auditores un nuevo reto. ¿Por qué un nuevo reto y por qué un nuevo enfoque? Porque vamos a tener que acostumbrarnos un buen rato a este nuevo mecanismo, esta nueva forma de hacer auditorías. Para todos aquellos que nos están oyendo, América, Latinoamérica, en España, sencillamente es adaptarnos a una nueva realidad ahora en las auditorías. Estamos acostumbrados a tener a la gente frente a frente, a hacer entrevistas, a visitar los sitios, y esto aplica a cualquier tipo de auditorías que pueden ser de calidad, auditorías ambientales, auditorías de seguridad. El jueves compartían con Victoria y les hacía un poco el énfasis en lo que eran las auditorías de inocuidad y alimentos, que hay ciertas limitantes en el hecho de que no están permitiendo este tipo de auditorías remotas o virtuales, pero para el tema de calidad, para el tema de ambiente o para el tema de seguridad, les voy a conversar más adelante que sí se pueden hacer este tipo de auditorías. De por sí, esta semana ha sido bien interesante porque estuve en la primera auditoría virtual completa, algo que es un reto y algo diferente y que nos va a llevar a una nueva perspectiva, las mismas organizaciones, la forma de interactuar con la gente. Entonces, el objetivo de esta hora de entrenar es que pueda contarles que hay un nuevo esquema, eso ya existía, aunque es un nuevo esquema, es algo que ya existía en las normas. Era algo que estaba permitido, pero normalmente estamos acostumbrados a las auditorías presenciales. Si vemos la imagen, estamos acostumbrados, así como está la primera imagen, a estar sentados en una mesa, reunidos, cara a cara, frente a frente, ir a las áreas. La realidad hoy en día ha cambiado, y si se fijan en la imagen de la derecha, esta imagen nos permite visualizar controles, nos permite visualizar gestiones alineadas a oficinas que hoy en día están vacías, y que próximamente de alguna manera vamos a alinear o gestionar. Y nos encontramos con la imagen de abajo, donde tenemos oficinas que hoy en día son virtuales, que van a estar gestionadas a un enfoque nuevo y novedoso. Básicamente, lo que buscamos con el esquema de las auditorías, así como decimos, yo creo que no sé qué pasó en la presentación, la probamos y estoy viendo que le tiene unas rayas que antes no tenía. Me imagino que las ven, yo también veo esas rayas y hace rato hicimos prueba y las rayas no estaban. Ya vamos a verificar, vamos a dejar de compartir un momento la pantalla y vamos otra vez a probar la pantalla a ver qué fue lo que pasó. Estos son, como se dicen, los tics del día a día ahora. A ver qué es lo que está pasando, porque dejamos entonces y me salían igual que ustedes unas rayas. Esperemos ahora a ver si ya no están. Ok, ahora sí ya se desaparecieron. Si vemos acá, era la foto anterior, lo que les conversaba era ese esquema. Nosotros tenemos que ir ahora a auditorías virtuales, acostumbrarnos a usar herramientas. Muchas veces no estamos acostumbrados a hacer todo a través de la red, nos cuesta, nos pasa algo como eso de ahorita, no sé dónde salieron esas rayas que salieron ahí decoradas, era prueba para ver cómo las veían, pero sencillamente es entender que hay una nueva forma, un nuevo enfoque, un nuevo reto, el hecho de que podamos estar conectados no importa dónde estén, no importa donde uno vea la organización, pero esto lo vamos a ver más adelante, trae nuevos riesgos, nuevas consideraciones que debemos tener al momento de hacer las famosas auditorías. Recuerden que las auditorías, si nos vamos al concepto que nos dan las normas, no es más que una evaluación de conformidad contra un criterio, contra una norma, contra un estándar. Normalmente requerimos ver evidencia para ver que la organización ha implementado los controles, interactuar con las personas, y por eso este nuevo enfoque es un reto, pero se puede hacer. Es algo que ya está permitido, está referenciado en el caso de todo lo que tiene que ver con las normas ISO, con las organizaciones acreditadoras, con el IAF, Foro Internacional de Acreditación, ya es algo que estaba abierto, pero que hoy en día, ante esta situación incierta, ha tomado auge esos puntos como tal. ¿Qué estaremos conversando? ¿Cuáles son las implicaciones de esta auditoría? Porque hay que tener una serie de acciones, de planificaciones
refrescar puntos importantes de conceptos que debemos tener considerados. Las auditorías se pueden hacer sincrónicas, asincrónicas, en tiempo vivo, videos. Ya van a ver y les voy a conversar diferentes formas. Cómo llevamos a cabo esas auditorías. Cuáles son las limitantes que nos pudiéramos encontrar en estas auditorías. El uso de herramientas. Van a ver que vamos a ser bastante creativos. Hay muchas herramientas, pero hay un punto sumamente crítico que es el tema de seguridad de la información. Vamos a estar accesando información, vamos a tener que hacer evaluaciones y al final, ¿cuáles son esos tips para que logremos esa auditoría exitosa? Primeramente, bueno, como todo ahora, tenemos que analizar el contexto. Este nuevo contexto de auditorías remotas, ¿a qué nos lleva? Si vemos, la pandemia tiene una duración, yo le digo incierta. No sabemos, en muchos casos ya pensaríamos que hay países que ya están abriendo, están en la reapertura, en las consideraciones. Sin embargo, esta mañana leía que ya estaban abriendo en Europa algunos cielos o estaban pensando abrirlos a partir de junio, pero todo el que viaje va a tener que estar 14 días de cuarentena. Entonces imagínense hacer una auditoría presencial donde tú tienes que ir a un país o a otro sitio dentro de una región y entonces tienes que llegar y estar 14 días para que después puedas hacer eso. Entonces es un poco complicado, es un poco incierto. Entonces hay esta nueva tendencia que es el hecho de hacer estas auditorías remotas y virtuales. Estas auditorías remotas y virtuales son un reto porque hay muchas consideraciones que debemos tener. Hay que hacer una adecuada planificación, hay que evaluar el hecho de si podemos tener las herramientas tecnológicas, el cómo podemos accesar, el que muchas veces esta situación actual nos ha traído que toda la gente está conectada, entonces reducción en los bandos de anchas, en los accesos a ciertas áreas y ciertos controles. Si ustedes se fijan, hoy en día los clientes, ¿verdad? O en este caso los auditados, han cancelado, yo diría que en la mayoría de los casos, las visitas. No permiten que haya un auditor que los vaya a visitar en su instalación, bien sea por temas de protocolo, por temas de normativa, por las mismas condiciones de seguridad y las medidas que existen en las organizaciones. Y vamos a pasar un buen rato para que nos vuelvan a permitir accesar a esas puertas. Siempre va a ser ahora con una nueva cantidad de controles. Por ello, entonces nos tenemos que mudar a una actualidad, hacer auditorías que sean remotas, virtuales, pero que al final sean exitosas. Y eso se lo voy a nombrar más adelante, porque yo necesito dejar evidencia o necesito dejar claro que realmente pude evaluar todo y que el sistema está conforme. Estas auditorías deben enfocarse tal cual como si fuera una auditoría presencial, pero ahora con herramientas virtuales o remotas. Yo debo garantizar que no descuido, ¿verdad?, cómo ejecuto mi trabajo. Yo debo asegurar que todas las actividades de las auditorías se hagan de la misma manera, pero ahora bajo un nuevo mecanismo o una nueva modalidad. Por eso es importante que los auditores, las casas certificadoras, los organismos de acreditación, los organismos que emiten normas, han trabajado de la mano para emitir ciertos lineamientos. Si ustedes se fijan, el IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, en una de sus guías saca un tema de lo que es casos excepcionales, y dentro de los casos excepcionales está el tema de la pandemia. Es decir, hay casos o circunstancias que pudieran permitir el hecho de que se hagan auditorías bajo este nuevo esquema, que no es nuevo, sino que ya antes estaba permitido en las normas, pero no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de auditoría. Entonces nos tenemos que ir mudando a situaciones así, ir a ver, a entrevistar personas a través de una videollamada, de un WhatsApp, de una herramienta, y buscar evidencia de que realmente existe una conformidad. Hay un nuevo enfoque, hay unos actores a veces importantes. Yo pongo acá que tenemos los organismos de certificación, las casas de certificación están trabajando de la mano, ¿verdad?, con aquellas guías o con aquellos organismos que también permiten acreditaciones, ISO, IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, y los mismos auditores para poder calibrar y unificar qué se va a hacer. Se está pensando qué tipo de auditorías, porque fíjense que no todas las auditorías se pueden hacer en remoto. Existen, por ejemplo, en el tema de inocuidad y alimentos, que era lo que les conversaba, hay ciertas limitantes para poder hacer. Sin embargo, yo tengo que garantizar que para yo manejar este nuevo enfoque, evalúo los riesgos que me pueda generar eso, cómo voy a evaluar en una organización que pueda tener acceso a toda la información, a la documentación, a los procesos,
Recuerden que hay organizaciones que son oficinas, áreas administrativas y es más fácil, pero también hay plantas en las cuales yo no puedo accesar por temas ya de seguridad de instalación, porque son áreas explosivas, áreas controladas, no pudiera accesar una cámara, un video, entonces hay que buscar herramientas de cómo vamos a visualizar esto. Entonces tiene que haber una calibración, tiene que haber una gestión, tenemos que principalmente hacer una evaluación de riesgos, ver esos riesgos de si se puede llevar a cabo esa auditoría, de si esa auditoría puede ser exitosa, si contamos con las competencias, si contamos con los recursos, si está la disponibilidad para poder gestionar de manera adecuada todos esos puntos, la viabilidad de la auditoría. Recuerden que hay sitios que son remotos, que no tienen una conexión a Wi-Fi, o que hay organizaciones que están todavía llevando toda la documentación en papel. Entonces significa buscar estrategias para poder evaluar esa gestión. Hay que también evaluar con qué herramientas usamos esas herramientas. Zoom, Teams, WhatsApp, cómo cada una de esas herramientas podemos alinearlas a esa gestión, porque al final lo que queremos es hacer una evaluación con éxito. Esa evaluación con éxito nos tiene que llevar a que logremos poder evidenciar conformidad del sistema, cumpliendo por supuesto con todas las normas. Recuerden que el resultado de una auditoría remota o virtual tiene que ser el lograr evaluar la conformidad de un sistema contra un estándar 9.000, 14.000, 45.000, 18.000, que son estándares que estamos evaluando y que cada uno tiene una particularidad. Entonces, todas las organizaciones, las casas certificadoras hoy en día a nivel mundial están trabajando en procedimientos, formalizando procedimientos de cómo son esas auditorías remotas y qué consideraciones deben tener. El IAF ha dado lineamientos, hay una guía número 4 que da lo que son las TIC o las herramientas virtuales que debemos trabajar. ISO, en su versión de la norma 19.011, hace referencia a lo que es las auditorías remotas o virtuales. Y por supuesto, un punto fundamental aquí, los auditores. Tenemos que pasarnos el switch. Esta semana yo tuve una auditoría virtual y realmente es un reto. Es un reto porque tú tienes que estar trabajando con herramientas. Creo que volver otra vez a pasar notas, asegurar de que no se te escape nada, porque al final es tal cual como si tú estuvieras en el sitio. Tú tienes que garantizar que estás evaluando y que estás haciendo una gestión dentro de lo que es la organización como tal. Entonces, eso es un punto bien importante. Hay algunos conceptos que como aquí nos ponemos como la cachucha, la gorrita de auditor y que debemos tener en consideración al momento de ejecutar este tipo de auditorías. La auditoría al final tiene que ser objetiva. Si vemos los conceptos de auditoría, es evaluar la conformidad contra un criterio. Nosotros como auditores debemos asegurar que eso se ejecute. No puede ser algo bien sencillo, hay que tomar muestras. Uno de los principales retos acá, ya cuando se ejecuta la auditoría en la fase de ejecución, es poder pedir, porque si estamos haciendo la virtual, yo quiero ver evidencias del año 2019, meses, días, y esa parte es lo que me va a permitir llegar a una conclusión. No puedo ser algo puntual, hay que considerar, y uno de los temas ahorita en las auditorías es el famoso entorno que nos maneja del COVID, pero también tenemos que evaluar el desempeño antes del COVID. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo resultó el año pasado? Tenemos criterios, tenemos que cumplir con los requisitos de la norma, tenemos que ver el alcance de la norma, porque no es solamente en la oficina. Yo tengo que salir a hacer, y se los voy a conversar más adelante, ya una vez que la auditoría se ha evaluado y se puede ejecutar, hacer recorridos, ver las consideraciones del tiempo, ir a las áreas, conversar con las personas en el sitio, así sea virtuales, eso se tiene que ejecutar. Yo tengo que tener una programación y un plan de auditoría, definir tiempos, horarios, porque recuerden que vamos a tener que cumplir nuestra agenda tal cual. Y como ahora es una forma virtual, hay cosas que hay que tener en consideración, en donde muchas veces es ver que la gente tenga, no sé, una pausa para tomar un café. No estamos en sitios diferentes, pero yo tengo que cumplir mi agenda, darle chance a que busquen evidencia si no está en manera electrónica, en manera física, porque hay otra dinámica que tenemos que ir manejando de la mano de esto. Recuerden que al final lo que se busca es que la auditoría sea exitosa, y para eso tenemos que poner de la mano
porque realmente es una forma diferente de hacer las cosas, es una forma diferente de enfocarnos, pero va siempre a que ustedes como auditados o como auditores logren demostrar, por un lado, la conformidad del sistema, si es el auditor, y si es el auditado que realmente ha hecho una gestión. Mucha gente no está acostumbrada a las redes, mucha gente no está acostumbrada, por ejemplo, vamos a hacer una videoconferencia en WhatsApp, ahora permite hasta 8, y auditamos a las personas, y la gente se puede sentir como cohibida. La gente no sabe a veces cómo pasar esas rayas, que si les pregunto ni idea de dónde salieron, cómo salieron esas rayas en la presentación, pero el ver el no poder presentar la pantalla, el que se caiga la señal, son muchos factores que ahora son críticos y que tenemos que buscar mecanismos alternativos. Las auditorías remotas son una tendencia que se va a mantener. Realmente todavía no podemos decir que el mes que viene ya vamos a empezar a hacer las presenciales, va a depender de cómo estén los países, de las normas, protocolos que den los gobiernos, pero es algo que por lo menos este año vamos a seguir trabajando por un buen rato. Entonces tenemos que acostumbrarnos, adaptarnos, a ver cómo, bueno, tenemos que usar los audífonos, la computadora, aprender cómo se maneja Teams, Zoom, cualquier herramienta de comunicación que nos permita enlazarnos con las organizaciones. Ver herramientas como un dron, cámaras en tiempo real. Hay muchos retos que antes no los pensábamos, pero por ejemplo, de esta semana, la auditoría que estaba haciendo, hay un sitio en altura donde nunca hemos subido por temas de seguridad y porque hay que cumplir siempre las normas y hacemos que baje el personal. Sin embargo, esta semana fue dinámico porque subió una zona de las que está autorizada y con el teléfono pude verlos a todos arriba y entrevistar a todos los operadores que estaban en el área. Entonces, es que hay cosas que a lo mejor antes no se nos habían ocurrido, pero que ahora son formas de ver las situaciones y los entornos. En las auditorías remotas, ¿verdad? Siempre debemos garantizar, fíjense acá, el elemento de que la auditoría remota nos tiene que aportar un valor. En ocasiones a la gente no le gusta porque no está acostumbrada a conectarse en la red, a mostrar, puede tener ciertas condiciones de inseguridad al momento de cierta información. Y aquí hay un punto fundamental. Tenemos que manejar criterios de confidencialidad. Las auditorías tienen que garantizar que toda la información que veamos está controlada. Yo no puedo hacer una auditoría e irme a sentar a un área abierta donde todo el mundo está oyendo o viendo que yo estoy visualizando, porque básicamente debemos asegurar que existen esos controles, que esos controles se gestionan. Yo debo garantizar que estas auditorías sean exitosas, pero siempre vistas así como está la imagen, una imagen virtual donde hay conexiones, aun cuando en esta imagen los vemos que están todos juntos, hoy en día estamos así pero separados, cada uno en un punto. Este nuevo enfoque de auditorías remotas, digamos que ahora en esta situación, una ventaja que tiene es que nos está evitando ciertos traslados, el ir al sitio optimiza ciertos costos, se pueden hacer revisiones documentales, tenemos que trabajar y mejorar muy fundamental o importante en el tema de seguridad de la información, navegabilidad. Hay organizaciones que les dan a los auditores acceso a sus redes o a documentos compartidos. Y uno de los puntos fundamentales, y eso está en la norma 19.011, es la parte de la ética, la independencia y la profesionalidad de lo que es la persona. Toda esa información que uno ve es de la organización, uno no la debe usar para más nada, debe evitar. Ayer, una vez que finalizamos auditoría, todo eso que habían de repente compartido, información en algún momento, me dediqué a borrar porque ya habíamos copiado notas, todo eso tiene que estar garantizado. ¿Por qué garantizado? Porque al final debemos ser transparentes y el cliente debe sentir confianza. Debe estar alineado a que esto es un valor agregado y que esta auditoría se está desarrollando bajo condiciones controladas. Estas auditorías virtuales pueden hacerse de varias maneras. Tenemos auditorías virtuales con interacción humana, en donde estamos, así como la imagen de la izquierda, cada uno conectado, hacemos entrevistas, hacemos preguntas, revisamos documentos online, comparten la pantalla así como la estoy compartiendo con ustedes. Y también tenemos auditorías que son sin interacción humana, nos comparten un sistema, nos comparten una herramienta, revisamos un ISO Tool, un SharePoint, una carpeta en una red compartida y después vamos a gestionarlo.
Hablamos de auditorías que pueden serse sincrónicas y asincrónicas combinadas, pero debemos garantizar que la mayor parte del tiempo tengamos la interacción humana, porque ese es uno de los puntos fundamentales. Recuerden que tenemos que evidenciar quién está ahí. No podemos hacer una auditoría de repente virtual o el punto de vista mío particular, no sé el de ustedes, y ahí me pudieran apoyar, en que yo voy a hacer una conexión y nunca le vi la cara a la persona. No importa cómo estén peinados, despeinados, es decir, la gente tiene que salir porque al final es buscar esa interacción en remoto. Yo tengo que ver dónde están ustedes, cómo están gestionando, verle la cara a la persona, esa persona que me cuente qué hace, cómo lo gestiona, y esa va a ser parte de esta dinámica con esta interacción humana que vamos a estar teniendo. Con videos, con grabaciones, con drones, con muchos mecanismos o metodologías que vamos a estar trabajando. Tenemos entonces que ver cómo podemos interactuar también con herramientas que son sistemas o software que a lo mejor no conocemos y que tenemos que aprender diferentes cosas. Hay gente que antes de esta situación no sabía cómo se manejaba un Zoom y ahora son expertos. Ahora se han puesto, por ejemplo, los Instagram Live de moda, estamos conectados, estamos viendo, visualizando, pero la interacción humana es importante. Yo tengo que ver y entrevistar a la gente, visualizarla. También hay parte documental. Recuerden que esto nos tiene que llevar a que hay que revisar documentos, leer procedimientos, ver registros, y eso lo pudiéramos hacer sin una, de repente, interacción humana en una forma sincrónica, pero sí debe haber eso que dicen. Yo debo saber qué personas están ahí. Más adelante lo vamos a ver. Si yo hago una reunión de apertura, en mi reunión de apertura lo ideal es que yo le pueda ver la cara a todos, así como me la puedan ver a mí, pero de repente hay evidencia o algo así como lo que estamos haciendo ahora, mostrando donde solamente está el interlocutor y el entrevistado y hay un equipo de personas que puede estar ahí, pero que no necesariamente lo estamos viendo, pero sí lo estamos oyendo. Entonces, es bien importante toda esa gestión dentro de lo que es la organización. Veamos qué es una auditoría virtual. Una auditoría virtual es aquello que nosotros tenemos que gestionar para poder ir, ¿verdad? Y ver en las organizaciones que su sistema de gestión, independientemente sea calidad, sea ambiente, sea seguridad, inocuidad hasta el mismo punto, porque se pueden hacer ciertas auditorías virtuales, seguridad de información, puedan evaluar que el sistema sigue manteniéndose implantado, documentado, gestionado y con un desempeño adecuado. Es sencillamente hacerlo ahora, pero no de una forma presencial, sino a través de diferentes herramientas en donde como auditores tenemos que demostrar y dejar, porque fíjense que aquí un punto importante en las auditorías es que yo tengo que dejar la evidencia. Yo tengo que escribir qué documentos tomé, yo tengo que ver a quién entrevisté, yo tengo que ver qué observé. Si hice un recorrido en la instalación, ¿qué observé en ese recorrido? Si estaba ordenado, desordenado, si estaban identificados. Todo eso tiene que gestionarse dentro de lo que es esa auditoría virtual. Al final es una nueva forma de ver las cosas, pero el resultado final tiene que ser poder demostrar que el auditor evaluó la conformidad del sistema, que la gente lo conoce, que tomó una muestra representativa, dio evidencia y está conforme. Esa conformidad puede ser positiva, no le salen no conformidades, ¿cómo podemos levantar no conformidades? Porque recuerden que el auditor siempre lo acompaña a la ley de Murphy y siempre va a buscar el último registro o el único registro al que le faltaba algo, que no estaba completo. Al momento que le pasaron el video o estaban haciendo el recorrido, vieron algo que no estaba. Eso siempre nos va a estar acompañando ahí. Entonces, eso va a estar siempre latente dentro de todo proceso de auditoría. Entonces, es visualizar o garantizar que eso se gestiona de una manera adecuada. Siempre es importante considerar puntos desde lo que es el auditor como tal. Yo como auditor, fíjense que antes de hacer una auditoría, yo tengo que identificar qué riesgos me puede asociar. Miren, se me puede ir la luz, no puedo tener la herramienta, se cayó la conexión, no estaban disponibles las informaciones. Nos encontramos auditados que no saben usar una herramienta virtual, no saben cómo se hace una conferencia, no saben cómo se hace una videollamada. Todas esas cosas hay que considerarlas. El riesgo de que no esté la información disponible. Hoy en día, por ejemplo, nos pasa de que en algunas organizaciones hay personal que está en teletrabajo en su casa.
Y eso entonces nos lleva a que cierta información de repente no se pueda accesar. Entonces tenemos que buscar la forma de poder evidenciar que hay, porque una excusa no puede ser el hecho de que, mire, eso yo estoy en mi casa trabajando, en teletrabajo y no tengo eso. La muestra, y esto es fundamental, tiene que ser tomada por el auditor. Sigue siendo la misma pausa. El auditado no me puede tener, aquí está lo que yo le preparé. Yo tengo que tomar aleatoriamente fecha, momentos, personas que puedan estar ahí para poder garantizar la transparencia del proceso como tal. Yo tengo que ver la forma de evidenciar esos documentos. Los comparten en la pantalla, los mandan por email, hacemos recorridos en los sitios, toman una foto de WhatsApp, pero todo eso tiene que estar de la mano. Tenemos que manejar ese tipo de herramientas y fíjense que uno de los principales retos de esta semana, yo preparé mi área de trabajo, puse 2 computadoras, así como la práctica de lo que estaba, una para poder ver al entrevistado y otro para copiar notas. Y al final de la semana terminé copiando en papel como tenía años que no copiaba. Porque es bien difícil y es un reto para uno como auditor decir que está viendo la pantalla, entrevistando a la persona y a la misma vez copiando en la computadora. Eso se va a ir perfeccionando, sin embargo, nos lleva a buscar herramientas, a buscar dinámicas o formas de ver las cosas, porque yo, una vez que culmine mi auditoría, debo tener evidencia para darle respuesta a todos los requisitos de la norma que esté auditando. Yo no puedo decirle al auditado la semana que viene, mire que se me olvidó buscar algo, usted me lo puede pasar. Ya el auditado se supone que se hizo un cierre de lo que es la documentación. Yo tengo que asegurar, así como indicaban ahorita en el chat, trazabilidad. Yo tengo que ver una historia, ver cómo puedo yo de alguna forma accesar a eso. Aquí alguien comentaba también que cuando están en teletrabajo no hay acceso a la información. Entonces ahí, ya eso se lo voy a conversar más adelante, hay auditorías que no se pueden hacer virtuales o remotas, o se pueden hacer parciales. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que la información está en la planta, en la instalación y no hay acceso. Por ende, previo al hacer la auditoría se hace una evaluación de riesgo y se considera si o no procede esa auditoría. Hay auditorías que hoy en día realmente no se pueden hacer virtuales. No hay un acceso, la organización tiene todo en papel, no están adaptados a la tecnología. Entonces, por ende, ahí habrá que haber otras concesiones que ya las están considerando las casas certificadoras, de hacer una prórroga o una extensión de los seguimientos o las auditorías, porque es entendible que en algunos casos hay empresas que existen adaptadas, pero no todo es posible, no todo es viable, no manejan un escáner. En algún momento, hace como unas 2 o 3 semanas conversando del tema, alguien dice, ¿y si le pasan un fax? Le digo, pasarán un fax no sé dónde, porque yo no tengo una máquina de fax. ¿Cómo me van a mandar información a través de un fax? Y hay empresas pequeñas que todavía manejan ese mecanismo. Entonces, si a ustedes les dicen ahorita, bueno, le vamos a pasar toda la documentación que solicitó por fax, ¿qué dicen? ¿Quién tiene un fax de los que están acá en el webinar que le podamos pasar toda la información? Imagínense recibir ese rollito con toda esa documentación y empezar a ver eso. Eso no es viable. Sin embargo, pueden ser situaciones que se pueden estar presentando dentro de lo que es, para eso existe un correo, pero sin embargo nos vemos que en ocasiones hay organizaciones, aunque ustedes no lo creen, que no tienen correo, solamente lo tiene la gerencia, lo tiene el dueño, y no lo tienen dentro de lo que es la organización. ¿Podemos recibir información a través de fax? Sí. ¿Podemos tener herramientas? A mí sencillamente, si me dicen eso, yo les diría que no, porque no tengo un equipo, pero sí puedo recibir un email, puedo recibir un WhatsApp, una foto. Fíjense que hay muchos mecanismos alternativos y las organizaciones tienen que ser creativas. ¿Por qué? Porque suele pasar ahorita que de repente nos ha tocado, ahora en este caso de auditores, crearnos oficinas en el hogar donde tenemos que tener un área adecuada, con espacios, que eso no estaba, porque eso va alineado al tercer punto, prevenir o minimizar las interferencias. Pasa ahorita, mira, suena el carro, aquellos que tienen perros, mascotas, niños, gritan, pasa alguien por detrás. Todo eso porque nosotros debemos asegurar de prevenirlas o minimizar esas potenciales situaciones que puedan estar ahí de la mano. A veces es complicado decir que bueno, que no va a venir alguien a preguntarnos, pero en la agenda nosotros debemos tratar de tener ciertas horas para poder minimizarlo. Ayer casualmente hubo una tormenta eléctrica bastante fuerte acá en Panamá
y en algún momento se bajó la red. Yo tengo que tener un plan B, me conecto por el teléfono, continúo la auditoría, uso un WhatsApp para conversarnos en el momento mientras nos reconectamos. Es ver toda esa gestión. Un punto también fundamental que el auditor debe considerar es indicarle al auditado cómo va a estar tomando las notas, porque uno tiene que garantizar principios de confidencialidad. Evitar, por ejemplo, en el caso, quedarnos con información del cliente, ser muy puntual, debemos tomar registros, pero al final recuerden, y la última lámina lo van a ver, tenemos que garantizar que la información que estamos viendo es de ese cliente. Evitar, y es un riesgo y un análisis que hacen muchas empresas, si yo le doy acceso a mi información, ¿qué hago? Para eso, como auditores, firmamos contratos de confidencialidad con las empresas que trabajemos. Para el caso, por ejemplo, de mi organización en la que laboro o lo que hago auditorías, no podemos grabar, eso está prohibido. Hay cierta información que también es limitada, la podemos conversar de repente con la gerencia porque no pueden estar. Fíjense que hay muchos puntos. ¿Por qué? Porque esa información es confidencial, se puede de repente sentir alguien expuesto, entonces tenemos que manejar esa situación. Un punto fundamental, ratificar la confidencialidad y la privacidad durante la auditoría. Yo pongo casos de repente, tengo reuniones a veces con Zoom y tengo una buena amiga a veces con las que nos reunimos, pero entonces tiene los hijos, los perros que ladran. Entonces hay cosas que a veces es complicado, pero debemos asegurar que esos puntos busquemos cómo minimizarlos y controlarlos. La norma 19.011 del 2018 de las auditorías ya considera en su versión, su última versión, el tema de auditorías remotas. Si hacía un abreboca a que estuvieran permitidas. Sin embargo, yo a veces digo que si nos ponemos a pensar hace 6 meses atrás, 3 meses atrás, nunca me hubiera imaginado que íbamos a hacer remotas. Esto iba a ser temporal, 2, 3 meses y íbamos a volver a la normalidad. Pero resulta que nos tuvimos que cambiar el switch. Y ahora entonces tenemos que ver un nuevo enfoque, porque todavía yo diría que por lo del resto del año va a ser bien complicado. En estos días conversaba con una amiga y le decía, imagínate que yo vaya a tener que hacer una auditoría a Guatemala y me vaya de Panamá a Guatemala. Pero cuando llegue a Guatemala me dice que tengo que estar 14 días en cuarentena. Es decir, me encierro 14 días para auditar 7 días o una semana, 3 días. Ya puedo regresar a mi país porque ya pasó el tiempo y cuando llegue aquí a Panamá voy a tener que estar 14 días otra vez en cuarentena para verlo. Entonces es un tema bien complicado, es algo que no se va a solucionar a corto plazo, vamos a tener que aprender a adaptarnos a nuevos mecanismos, nuevas formas, y ya las normas nos han permitido hacer este tipo de conexiones. Fíjense que no importa dónde estén, no importa dónde está la gestión, nosotros debemos garantizar que existe un monitoreo, que se cumplen las normas o los lineamientos que hay en el esquema de auditoría para poder garantizar un éxito dentro de ellas. Algo bien importante y un poco aquí lo resalto, en las auditorías remotas o virtuales, el auditor tiene las mismas obligaciones que en una auditoría física. Yo tengo que estar, esta semana fue un reto, así como les decía, y estuve conectada de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde con el cliente en las reuniones, la hora de almuerzo, a media mañana de repente tomábamos 5 minutos para ir al café o ir a máster, pero es algo que como si yo estuviera presencial, yo tengo que tener una interacción. Si se fijan esta imagen, me gustó porque tiene 3 pantallas y es una cosa bien complicada. Yo tengo que estar viendo qué me dicen los auditados, yo tengo que estar viendo qué me están proyectando y yo tengo que estar tomando nota. Yo tengo que mantener el cumplimiento de mis estándares, yo tengo que asegurar que lo que me muestren es confidencial. Fíjense que estar en un lugar y en una adecuada. ¿Por qué? Porque al final yo debo mantener la relación adecuada con mi cliente. El cliente debe sentir confianza que ese proceso que estamos haciendo es como si estuviéramos haciéndolo presencial. Yo tengo que garantizar que estoy tomando muestras objetivas, que no es más que lo vean como una entrevista, es una revisión del sistema, es ver qué está pasando, por ejemplo lo veíamos, qué está pasando este año, antes del COVID, antes de febrero, después qué hicieron con las situaciones o los protocolos, pero también qué pasó el año pasado, cómo el año pasado resultaron los controles, resultaron los procesos y las gestiones dentro de lo que es la organización.
Hoy en día, estas auditorías remotas o estas auditorías virtuales nos ayudan a ser más eficientes en tiempos y costos, porque si lo vemos, la mayoría de las organizaciones ha tenido recortes presupuestarios. El hecho entonces de decir ahora, mire, voy a tomar un vuelo, voy a trasladarme, son de repente costos que la organización se ahorra, los tiempos, y los vamos a ver más adelante, van a seguir siendo los mismos. Si una auditoría virtual a lo mejor reduce ciertos costos de traslados, de auditores. Por ejemplo, la auditoría que he conversado, que tenía esta semana, estábamos 2 auditores en Panamá, un auditor en Guatemala, sin embargo estábamos auditando 3 países, que en ninguno de esos países estábamos nosotros. Entonces es un reto, es ver que no importa en dónde estemos ubicados, podemos accesar a esa información. Podemos accesar de manera clara, de que buscamos formas de que esta auditoría sea eficiente, un nuevo mecanismo que va a durar un buen rato dentro de las organizaciones. Veamos en líneas generales cuáles son estos pasos que debemos hacer para una auditoría remota. Fíjense que ya las normas, en ese caso la 19.000, me daba cuáles son los pasos que yo debo hacer para mi auditoría. Sin embargo, hay consideraciones nuevas que debo tener dentro de lo que es la gestión, porque esta nueva situación me va a permitir a mí ver mejoras, ver controles. ¿Y qué hacemos? Paso 1, como decimos. Yo tengo primeramente, si yo voy a hacer una auditoría remota, lo primero es una planificación para ver 2 cosas. ¿Se puede o no se puede hacer la auditoría? Hay casos en los que realmente no vamos a poderla ejecutar. Hay casos en que la organización se prepara, se revisa todo y al final se hace la planificación, se hace la agenda, se logra hacer una gestión y se hace una auditoría exitosa. Lo primero que tendríamos que ver es el alcance de la auditoría. Ese alcance puede ser ubicaciones físicas, instalaciones, sitios. Yo tengo también que ver, por ejemplo, ventajas de auditores o competencias de auditores que de repente ya conozcan. Particularidad de la auditoría de esta semana, que ya yo conocí el sitio y era tal cual decirles, mire, quiero que vayan a tal, a tal, a tal. Hay veces, recuerden que los auditados son amigos de nosotros, pero a veces esos auditados muestran lo que les conviene o lo que sencillamente podemos tener en algún momento. Entonces, fíjense en este punto donde yo tengo que tener un equipo competente. El equipo auditor tiene que tener reuniones previas, tiene que hacer pruebas de conectividad, tiene que unificar criterios, tiene que hablar un mismo idioma. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es que la planificación sea exitosa para ir a un proceso de auditoría. Tenemos que ver la programación, tenemos que ver horarios, tiempos, consideraciones que se deben gestionar, tenemos que visualizar qué herramientas tiene la organización, cómo se va a conectar, si son a través de alguna herramienta de conexión de videollamada, si es a través de teléfono, si es Skype, si es Zoom, si es Teams, si es otra herramienta, BlueJeans, que también es una herramienta que están usando las organizaciones. ¿Cómo nos vamos a conectar? Hacer pruebas. No podemos decir que vamos a llegar el lunes, que es la auditoría, y vamos a empezar a ver si nos podemos conectar. Yo tengo que hacer. Entonces, fíjense que este tipo de auditorías requiere un poco más de planificación. ¿Cómo van a ser los canales de comunicación con el cliente? ¿Qué pasa si en algún momento se cae la conexión? ¿Cómo sigo enlazado con el cliente? La famosa evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgo considera todos esos puntos que les he nombrado, pero también va a llevarnos a qué nuevos riesgos pueden presentarse en una auditoría, qué oportunidades puedo yo manejar acá, qué otras habilidades puedo desarrollar, cómo de alguna manera me vuelvo multifuncional para que cuando yo como auditor planifique, tome en consideración si se puede ver o no. Yo tengo entonces que hacer un análisis claro. Yo no puedo decir auditorías la semana que viene si yo no he visto el equipo, las herramientas, los canales, ver con el cliente. Y esto es, por ejemplo, lo que están haciendo las casas certificadoras. Hay 2 opciones, puede o no puede hacerse remota. Entonces yo tengo que evaluar si realmente el cliente puede tener acceso a toda la información, porque no me pudieran decir, es que mire, ese proceso no lo podemos evaluar. Eso lo vemos para el año que viene. Va a haber cosas que de alguna forma yo las puedo ser parciales. Va a haber auditorías que se hacen remota más presencial.
y se hace una división del tiempo. Sin embargo, todas esas consideraciones tienen que ser tomadas en las evaluaciones de riesgo. Yo tengo que garantizar que si va a ser remota al 100%, pueda tener acceso, disponibilidad de evaluar completamente mi sistema de gestión. Si no es el caso y se tiene que hacer presencial, sencillamente obviamos este tipo de auditoría y hay auditorías en las cuales se va a hacer divisiones y se hace una parte remota y otra parte presencial. Planificamos, vimos el equipo, vimos que se podía conectar, hicimos las pruebas, evaluamos a qué nos podíamos estar enfrentando y listo. Pasamos entonces a un paso 2. Acá entonces venimos a ejecutar la auditoría. Llegó el día de la auditoría virtual, nos preparamos, tenemos nuestra oficina, nuestra computadora, agarramos el teléfono, nos conectamos por el teléfono, buscamos los diferentes mecanismos, tenemos una lista de quiénes son los auditados, de los correos, de las conexiones, y empezamos entonces a realizar la auditoría. Y fíjense que acá les pongo dos formas. Las auditorías pueden ser sincrónicas y asincrónicas porque alguien hace un rato decía, a veces uno pide documentación adelantada, mire, me puede pasar un procedimiento, el manual, y esa información yo la voy leyendo paralelamente. Es decir, previo a esto, fíjense que alguien comentaba, sí, vamos a requerir más tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un momento en donde si me mandaron cierta información para, por ejemplo, entender la organización, nunca había ido, me tengo que familiarizar, yo tengo que antes tomar un tiempo adicional para poder leer toda esa información. Yo entonces también tengo que garantizar toda la forma que se hace sincrónica, las entrevistas, las reuniones que puedan estar teniendo, que el personal, porque a veces, por ejemplo, no es que todos van a estar conectados, pero si están en una misma sala y estamos con una videoconferencia, pudiéramos ver quiénes están y aleatoriamente tomar a quién vamos a entrevistar. Durante estas normas o este tipo de evaluaciones se tienen que hacer recorridos. Yo tengo que ir a observar el sitio. Si yo hago una auditoría de ambiente o hago una auditoría de seguridad, yo tengo que ir a evaluar cómo es la consideración del sitio. Esos recorridos se pueden hacer con videollamadas, con grabaciones, con drones, con cámaras que tenga instalada la organización y se dé acceso. Ya van a ver que son muchas las herramientas que pueden estar alineadas ahí dentro de lo que es la gestión. Yo tengo que revisar registros, fíjense, ver historial, ver desempeño, ver cómo de alguna manera hago esa gestión. Yo necesito validar que los controles sean efectivos y debo también tener claro comunicación con hallazgos. Porque recuerden que es una auditoría y puede ser que esté conforme, como que también exista no conformidad. Y al no estar cara a cara de repente en todo momento con el auditado, tenemos que tener sumamente claros los canales de comunicación. Las famosas reuniones de retroalimentación, donde el auditado sepa cómo va saliendo, qué se va presentando dentro de los puntos de gestión para no llevarse sorpresa y asegurar el éxito de la auditoría. Posteriormente, tengo que hacer mi informe. Fíjense que aquí, ahorita les comentaba, mi auditoría dura 3 días. A lo largo de esos 3 días, yo debo tomar todas las notas. Yo no le puedo decir al cliente, mándeme y el lunes le voy a escribir la información que se me olvidó la semana pasada, porque ya la auditoría cerró. Para eso hicimos, y esto es fundamental, la planificación va a ser sumamente importante. Yo tengo que asegurar que tengo mis notas, tengo mis evidencias, tengo mis hallazgos y mis conclusiones. ¿Por qué? Porque al final es ver o es gestionar que todo lo que estamos haciendo se va a hacer de la manera adecuada a obtener un resultado. Limitantes. ¿Qué nos suele pasar en este tipo de situaciones, en este tipo de auditoría? Y es algo que nos vamos a encontrar. No hay Wi-Fi en todas las áreas, falta de cobertura, señal deficiente, ruidos. Fíjense que acá yo tuve hasta que cerrar un poco porque hoy sábado oía y las pruebas hacíamos con Lilian y de repente pasaba el camión por detrás, sonaba una corneta. Igualmente pasa en las oficinas. En las oficinas yo tengo, por ejemplo, 2 personas o 3 personas conectadas y todos tienen el micrófono, entonces se oye el eco. Entonces tenemos que evitar o minimizar esas situaciones, ¿verdad? Que nos pueden no permitir una auditoría exitosa. Debemos ver mecanismos. Acá veíamos al principio que hay ciertos países en los cuales encontramos limitantes porque el Wi-Fi va y viene,
pero sin embargo es sumamente importante que podamos alinearnos a ¿qué? A minimizar cualquier situación del entorno que no nos permita un éxito en este proceso de auditoría o en esto para poder llevar cada uno de esos puntos. Dentro de las organizaciones es también ver eso. Hay un punto importante y Víctor nos comenta el tema del idioma. Ayer hablábamos con la organización y nos decía, mira, hay sitios en donde la gente tiene que hablar el dialecto, porque es una zona rural, es una zona donde están y la gente no habla español. Entonces yo tengo que ver ciertas barreras, eso se tiene que ver en la evaluación de riesgos. ¿Cómo hacemos en sitios en donde la gente, y recuerden que si nos vamos de repente, yo le digo, a entrevistar personas que están en operaciones, en el área operativa, aunque estemos los haciendo de manera remota, yo tengo que hablarle en su idioma. Yo no puedo en una entrevista telefónica que a lo mejor no está acostumbrado, nos estamos viendo por videollamada, la gente tiene que hablar en su día a día. Yo tengo que entrevistarlos para poder lograr un resultado exitoso dentro de lo que es la organización. Entonces, fíjense acá, todo lo que es las herramientas tecnológicas han avanzado. Todo el tiempo hay una transformación digital. Hoy en día, a raíz de esta pandemia, nos hemos vuelto digitales. Nos hemos conectado, hemos aprendido a esto que estamos haciendo en las semanas, estas horas de entrenar, donde si lo pensábamos a principio de año, nadie pensaría que estuviéramos un sábado a las 10 de la mañana conectados en un webinar. Y no sábados, yo me he metido en algunos que son los sábados o los domingos en la tarde. Si ya no importa la hora, la gente está buscando formas de poder interactuar, de poder crecer o poder gestionar toda esa organización como tal. Entonces, tenemos que adaptarnos a nuevas medidas, a nuevas herramientas, a nuevas gestiones, nubes, acceso a las nubes, grabaciones, YouTube, automatización de procesos. Hay procesos que son automatizados en los cuales podemos accesar de repente a un sistema SCADA y ver en tiempo real qué está pasando. Y nos vamos a ver cómo está ahí. Tenemos un mundo que está totalmente digitalizado. Hay un punto importante y alguien hacía referencia del tiempo. El tiempo de la auditoría va a ser igual, lo vamos a ver en 2 o 3 láminas más adelante, pero sin embargo yo debo administrarlo, porque si ustedes se fijan, a veces para el auditor es bien complicado y esta semana, que era una semana completa de auditoría, para mí el día se iba rapidísimo. Cuando yo ya veía eran las 5 de la tarde. Entonces es ver cómo yo garantizo que gestionan eso de manera adecuada, que lo hacen de la manera idónea. Herramientas tecnológicas de diferentes formas, web, Zoom, Team, transmisiones con WhatsApp, Skype. Todas esas son herramientas que tenemos que manejar y que van de la mano con la organización. Tenemos que aprender porque no somos realmente, los que no son tecnológicos les cuesta un poco, pero si vemos cada día podemos buscar nuevos mecanismos de estar enlazados a estas situaciones como tal. Yo tengo que aprovechar, en el caso de videoconferencias, portales o web de intercambio de páginas, un SharePoint, herramienta al cual le dan un acceso a uno limitado para que pueda navegar en el sistema del cliente. Todas esas partes son cosas que el auditor tiene que evaluar, porque si se tiempo para poder aprender, porque yo tengo que ver cómo acceso a la documentación, cómo me conecto, cosas que de alguna manera antes no estaban porque el auditado estaba enfrente, al lado y no los manejaba. Sin embargo, hoy tenemos que aprender esa funcionalidad que tiene cualquier herramienta tecnológica y que no es fácil, nos cuesta mucho. Yo siempre pongo un ejemplo, hace 2 o 3 años atrás cambié la computadora, cuando traían en el sistema Windows 10, creo que era nuevo, más de 3 años, y yo duré como 2 meses para poder entender cómo funcionaba la computadora. Entonces imagínense ahorita que tenemos días, semanas, en aprender a cómo accesamos, a que instalemos las herramientas en el teléfono. Les puede pasar a muchos, mi teléfono creo que ya no acepta ninguna nueva aplicación porque me dice ubíquese, vacía el espacio, ya no tiene espacio, no sigue instalando cosas. Y eso nos va a pasar. Nos tenemos que adaptar a que hay nuevas herramientas y tenemos que buscar formas de podernos actualizar a ese punto como tal. Requerimos, si se fijan en las herramientas tecnológicas, en empresas pequeñas son problemas o oportunidades de mejora, no lo llamemos problemas, porque no están acostumbrados, no tienen
acceso a la documentación, todo lo tienen en físico. Entonces vamos a migrar, vamos a ir a ver cómo eso se puede hacer, porque si ustedes se fijan, alineados a trabajar con el ambiente, es migrar a todo electrónico, que no importa dónde esté, podamos accesar a la información. Eso va a traer ahorros a la organización, eso va a traer menos costo, mayor disponibilidad para toma de decisiones. Sin embargo, a muchos todavía nos gusta, o hay personas a los cuales, yo digo a veces, les gusta como tener su libro para leer el libro y no tener un libro digital. Sin embargo, es igual, nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. También un punto importante hoy en día a nivel global es el tema de las conexiones, la falta de almacenamiento. Puede generar alguna dificultad en auditores. ¿Por qué? Porque tenemos redes que no son más adecuadas, son inestables, hay ciertas horas pico en las que las conexiones son bien complicadas, no nos mandan la información, hay archivos que son demasiado pesados y no se pueden proyectar o no se pueden enviar. Y son oportunidades con las que tenemos que ir trabajando. Nada es imposible. Hoy en día existen muchas herramientas para que podamos transmitir información dentro de lo que es la gestión como tal. Si ustedes se fijan, acá yo les pongo, lo más fácil, le tomamos una foto. Yo puedo asegurar el uso de fotografías, videos, teléfono. Ese señor que está ahí es nuestra herramienta. Ellos en vivo, yo puedo decir que me le pongan la ubicación geográfica, la hora y todo, porque recuerden que el auditor tiene que ver para creer. Me pueden mandar muchas cosas y las fotos las pueden haber tenido guardadas, pero yo tengo que, hay ciertas cosas en las que creemos en los auditados, pero yo también tengo que garantizar que la información es la oportuna. Entonces, es ver cómo aseguro esa gestión y cómo al tal. Sumamente importante la documentación de la auditoría. Algunos preguntaban, yo tengo que tomar una muestra, yo tengo que asegurar que toda información y esos datos que tengo del cliente al momento de hacer la auditoría se mantienen bajo confidencialidad. Eso se lo tengo que ratificar al cliente. Yo no le puedo decir al cliente, bueno, me voy a quedar, voy a copiar, voy a hacer. Eso tiene que estar sumamente claro y como auditores debemos tener ética y principios. Son buenos, mira qué bueno tiene eso, pero ese documento que me mostraron, que me enviaron por email es del cliente. Yo no puedo usarlos para otras cosas y eso depende mucho del punto de la integridad. El auditor está observando, yo estoy viendo todo lo que en algún momento, un CAPEX, un presupuesto, un documento confidencial. Y aquí viene un punto importante. Hay cosas que no nos las van a poder mostrar. Hay organizaciones, por ejemplo, que tienen recetas, como digo yo, secretas. Eso no lo vamos a poder accesar. Yo tengo que confiar en la organización y buscar mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque sigue siendo información. Va a pasar también que dentro de lo que es la organización va alineado a puntos, a gestiones, dentro de lo que es la gestión de la organización como tal, para poder alinearme a ver resultados dentro de las organizaciones como tal, que puedan obtener una gestión de mejora de la organización que se esté buscando como tal. Denme un segundo porque me dijo que me voy a quedar sin batería, como dicen temas técnicos, para que entonces me consigan la conexión a la corriente y seguir entonces conversando. Un punto importante acá dentro de los puntos es cómo también vamos a lograr ver esos resultados de confiabilidad. No los podemos dejar, no los podemos ver, podemos estar ahí dentro de la gestión. 2 segundos, porque si no nos quedamos desconectados. Mientras recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para irlas anotando. Sí les voy a brindar el código de hoy para los que me han estado preguntando por el código en el chat. A ver si pusieron atención, por ahí nos escriben los que sí lo tomaron. Ok, no estaban atentos, ok. El código de hoy, correcto, Adriana Rizzo, Lilian González, estaban bien atentas, Luis Navarrete, correcto. La innovación, que es la frase, el código que completa la frase de la semana. Opa, ok, sí, estaban bien atentos todos. Ya volvimos. Ya no nos quedamos sin luz, ya volvimos otra vez. Fíjense, estas son situaciones. Yo me había movido, pensaba que me duraba un buen rato la computadora y bueno, me dejó ahorita, se va a quedar sin luz. Esas son parte de la evaluación de riesgo. De la eso influye también. Entonces, ver un punto, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una lacto y si se va la luz,
se supone que tienes conexión, pero aquellos que están trabajando con una computadora entonces de escritorio, si se me bajara la luz me quedo, tendría que tener un UPS de respaldo y que no creo, veamos a ver, que todos en sus casas tengan un UPS para asegurar que se van a quedar al momento de que haya una falla de luz, tengamos energía. Sin embargo, eso es algo que vamos a tener que considerar y pensar para aquellos que estamos haciendo auditorías virtuales, porque si estamos trabajando con una computadora de escritorio, al momento que haya un fallo de luz, automáticamente me va a desconectar. Entonces, yo tengo que asegurar que haya una gestión adecuada a ese punto. Entonces, fíjense, a ver, la documentación de la auditoría es crítica, yo tengo que evidenciar gestión, resultados, yo tengo que ver puntos dentro de lo que es la organización como tal y mantener siempre la integridad de toda la información. Entonces, para eso, y un punto fundamental, alguien contaba acá, es que yo debo prepararme, la planificación. Si es un auditor que va por primera vez, va a ser un poco más difícil, porque no va a conocer el proceso a uno que ya ha oído antes o que maneja lo que es el proceso de la organización. Entonces hay que prepararse, esa preparación del auditor siempre va a requerir este tipo de auditorías un poco más de tiempo, porque nos vamos a tener que preparar a ver qué hacemos para poder entender el negocio, tomar dentro del plan de auditoría tiempo para que nos expliquen cómo es el proceso y cómo es la gestión del proceso de auditoría como tal. Entonces, ¿cuáles son los consejos para que esta auditoría interna, fíjense a ver si nos vamos interna o externa, cualquiera de los dos, pero aquí vamos a enfocarnos un poco en la parte interna porque igual tienen que seguir haciendo la gestión. Yo tengo que ver si se puede hacer remota, si todo mi personal tiene acceso, definir un horario fijo de comunicación con el equipo de trabajo, ajustar el plan para minimizar interferencias, en ese caso, si yo estoy en mi casa, si tengo hijos, si tengo alguna actividad que hacer, ser flexible en ciertas horas, almuerzo, hay quienes tienen refacciones, como le llaman, meriendas, y la gente está acostumbrada a eso aunque esté en su casa. Y fíjense que ahora una particularidad de esto, no solamente para la auditoría interna, para las auditorías externas, hay muchos colegios, aquellos que tienen hijos, que tienen clases virtuales. Entonces también tienen que estar conectados y yo tengo solamente una computadora o dos computadoras y tengo que estar pendiente. Fíjense que eso es un nuevo reto que también está ahí. Yo debo evaluar todos esos riesgos que puedan estar ahí. Yo tengo también que supervisar cualquier gestión. Por ejemplo, en el caso de auditorías, hay quienes son observadores, hay quienes son supervisores de ver que se esté cumpliendo los tiempos, las horas, las muestras, porque recuerden que esto es nuevo. Esto es nuevo, no es fácil, pero es algo que puede ser exitoso en el tiempo. Son nuevos retos, nuevas formas de hacer las cosas que están alineadas a que busquemos prácticas para poder demostrar una gestión dentro de lo que es la organización como tal. Entonces, sumamente importante prepararse para este cambio que va a ser constante. Todos los días vamos a tener que aprender una nueva herramienta, todos los días vamos a tener que aprender un nuevo mecanismo, vamos a tener que definir diferentes estrategias de negocio, vamos a tener que ver cómo cambiarlo a corto, mediano y a largo plazo, porque recuerden que esta pandemia empezó hace unos 3 meses atrás. Sin embargo, todos los días surge algo nuevo. Hay quienes ya están reabriendo, pero sin embargo hay quienes dicen que van para atrás. Entonces, no es algo que pudiéramos en algún momento ver a corto plazo. Yo tengo que, a largo plazo, yo tendría que verlo a corto, mediano y largo plazo porque son cambios. Tengo que adaptarme a esos cambios, a innovar, a nuevas técnicas. Hoy en día, muchos están comprando ahora su micrófono así como si fueran locutores de radio para que tenga entonces menor ruido en el entorno. Nos estamos adaptando, por ejemplo, al uso. Yo siempre le digo a la gente de los famosos, muchos estarán con sus audífonos, pero a mí me gusta así, no me gusta de los de orejita. Hay N cantidad de cosas o N cantidad de herramientas donde hay un punto fundamental aquí. La incertidumbre va a ser constante. Hay cambios. Alguien hablaba, y yo creo que en la anterior ponencia les decía, ahorita nos tenemos que realmente transformar. Transformar porque esto es algo nuevo, no es algo de verlo, es reinventarnos, ver nuevas maneras de hacer la gestión a esos puntos que están ahí. Acá hay algunas preguntas que a veces yo me pongo, como digo, de los dos lados. La auditoría virtual, remota, va a durar lo mismo que si fuera una auditoría presencial. Los tiempos van a ser igual. Aquí de repente el tema de costo, el tema de ahorro sería por traslado, pero un hecho de una auditoría virtual no le va a restar días.
Si nos vemos, las tablas de auditoría siguen siendo iguales, más bien habría que considerar si se va a hacer mitad remota y mitad presencial, cómo se divide el tiempo, pero al final el tiempo va a ser igual. Mi auditoría tiene que durar, si va a durar 5 días, tiene que durar los 5 días en su revisión virtual o remota. ¿Qué pasa si hay problemas y alguien dice, mire, se le cayó la conexión al auditado, al auditor? Habrá que replanificar. Para eso les nombraba que es muy importante tener los canales de comunicación, porque si yo dejé una tarde de tener conexión, yo tendré que ver cómo recupero esa tarde. Yo tendré que sumar medio día más, que va a ser la recuperación de esa tarde, pero no puedo decir, mire, esa tarde no nos conectamos y no vimos la información. Entonces, en esa evaluación de riesgo, todos esos puntos son fundamentales. Yo tengo que garantizar que todo eso se evalúa. ¿Qué pasa también si no se puede observar la implementación de los procesos o las actividades? Un punto fundamental de la evaluación de riesgo es poder garantizar que vamos a poder ver todo. En aquellos casos que es imposible accesar a un proceso o ver de manera clara todo eso, en la evaluación de riesgo inicial, cuando hicimos la planificación, uno debe tomar la decisión si o no se puede hacer esa auditoría remota completa o se puede hacer parcial. Por supuesto, yo tengo que garantizar el tema de seguridad de la información, porque esto se los he puesto en todos lados. Estamos manejando un esquema diferente. La organización puede sentir cierta sensibilidad a no mostrar o dar información, porque eso es de la organización, y para eso tenemos que generar confianza. Hay quienes dicen, por ejemplo, el hecho de que la organización yo tendría que pedir, y creo que también lo conversábamos, dentro de su contexto nuevo, cómo la organización está abordando riesgos, cómo la organización está gestionando si son turnos de trabajo nuevos, si es reducción de personal, porque se habla de que regresaremos, pero con menos personal, con horarios rotativos. Todo eso se tiene que considerar dentro de esos puntos para llevar una auditoría exitosa. No es fácil, pero sencillamente se puede hacer una adecuada planificación. El éxito de la auditoría remota depende de la planificación, de la evaluación de riesgos inicial, de manejar temas de conectividad, de herramientas tecnológicas, de que el auditor, así como les decía, y en algún momento vi que algunos escribieron ese punto, yo tengo que tomarme un tiempo antes para poder ver, pedir alguna información adelantada. Pero eso significa que yo como auditor voy a trabajar más porque tengo que leer y prepararme para ir adecuada a esa organización. Esto me encantó, esto lo sacó AENOR en su revista de las más recientes, y ellos hacen un resumen bien interesante de cuáles son las claves, en este caso 10 claves para realizar con éxito una auditoría en remoto. Ahí abajo tienen la fuente, la revista de este mes está bien interesante, pero ellos lo resumen en 10 puntos. Uno, poder identificar a los actores, los interlocutores, quiénes van a ser auditados, quiénes son auditores, cómo los vamos a comunicar. Si estamos haciendo un plan de auditoría, para cada proceso auditado yo debo saber quién me va a atender, cómo me voy a relacionar con esa persona. Posteriormente hacen un punto importante que es el análisis de la tecnología. ¿Cómo accesamos? ¿Qué herramientas cuentan? Recuerden, por ejemplo, con el Sky empresarial pasa, que muchas organizaciones lo manejan, pero si uno tiene un Sky personal, no es como compatible alineado ahí. Entonces yo tengo que ver que pueda manejar las mismas herramientas, que estén disponibles, que haga la selección adecuada, y siempre hay que tener un plan B para poder gestionar este punto. Posteriormente, que tenga toda la documentación. Aquí entra el tema de planificación. A veces uno hace una lista previa y le pide al cliente, por favor, mándeme esta información antes para ir adelantando, familiarizándome con tal cosa. Eso se hace. El intercambio de esos archivos. El tema de los horarios. Yo tengo tal cual como si estuviéramos, como digo yo, en presencial. 8 y 10 reunión de apertura, 5 minutos para desconectarnos de esa y entrar a la otro proceso. Ese proceso. Nos tomamos para conectar, desconectar, ir al baño, tomar café, tomar agua, pararnos, porque vamos a estar sentados en un escritorio, una mesa, una silla, donde tenemos que movernos un momento, realizar las pruebas previas de conectividad, ver que realmente pudiéramos accesar a eso, convocar, por supuesto, hacer agendas
las invitaciones con las horas, que todo el mundo sepa a qué hora va a llegar, ver el entorno laboral, porque recuerden que nosotros vamos a ver cuál es el día a día bajo esta nueva modalidad, bajo este nuevo esquema. Y un auditor siempre tiene que ser preventivo. ¿Qué pasa con imprevisto? Conectividad, red, documentación no es compatible. Entonces, yo tengo que garantizar, y fíjense que en esta lámina me encantó el hecho de cómo lo resumieron, de que yo puedo ser exitoso, de que mi auditoría puede lograr un resultado claro en virtual remoto, siempre y cuando yo me haya planificado, haya hecho pruebas, haya hecho gestión. Porque si no, está bien complicado el hecho de que pueda ser exitoso. Si lo dejamos para el día inicial, no probamos, no nos comunicamos. Entonces, uno de los puntos fundamentales es evaluar el contexto, los riesgos que se puedan presentar, tener las herramientas tecnológicas, ver el tema de comunicación dentro de lo que es la organización como tal. Cuando vi esta imagen me gustó, porque fíjense que esto es lo que tenemos que hacer. Secreto profesional. Nos tenemos que poner así como las curitas y tenemos que mantenernos callados como los médicos. Todo lo que nosotros veamos y en esta nueva modalidad de temas virtuales es información propiedad del cliente. Dejamos plasmados en nuestras notas todo aquello que esté. Sin embargo, nos volvemos como este señor que todos deben haber visto, Doctor House, y tenemos un secreto profesional. No podemos conversar, no podemos ver, tenemos entonces que hacer una gestión alineado a esos puntos que están ahí. Entonces, dentro de lo que son los requisitos como tal, de lo que es la gestión como tal. Hoy en día, y esto va alineado, no hace falta estar cerca para estar juntos, tenemos miles de herramientas y la tecnología nos permite conectarnos, por ende, este reto de hacer auditorías virtuales o remotas a la larga va a ser bastante dinámico, va a ser aceptado y va a ser una tendencia siempre y cuando logremos sacarle el máximo provecho con las herramientas específicas, con la planificación, haciendo que el cliente entienda que vamos a lograr el mismo éxito que si estuviéramos en su organización. Esta semana alguien me decía que, bueno, mire, eso es como si usted hubiera estado aquí. Es impresionante, pero bueno, yo quiero ir a tal sitio, y esa es la intención, que el cliente... Lo que nos faltó es haberla proyectado, pero casi que sentimos que estaba en el sitio. Entonces, es ver eso, es cómo garantizamos ese punto, cómo garantizamos esa gestión que va a ir alineada a lograr ese resultado. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, podamos accesar a todo eso y adaptarnos a estas nuevas herramientas. Entonces, agradecerles entonces. Yo he visto que han hecho, Lilian, si nos facilitas algunas de las preguntas. Hay puntos que la gente tiene inquietudes. Fíjense que este nuevo reto de esta auditoría virtual, remota y una auditoría presencial, al final el objetivo que tenemos que lograr es evaluar la conformidad del sistema. ¿Cuál sería un poco diferencias entre eso? En la presencial de repente tenemos mayor acceso a documentación, tiempo, administrar en campo, tomar mayores muestras. Acá muchas veces en una remota hay que ser planificado para poder evidenciar que no solamente es lo que está pasando ahorita, yo tengo que ver qué pasó atrás, darle chance a las personas a que busquen la evidencia, porque no necesariamente está en electrónico, tienen que buscar expedientes, tomar fotos, buscar fecha, eso requiere un poco más de tiempo. En la presencial nos daban el expediente y lo revisábamos. Pero en una virtual, a mí me mostraban el expediente y yo le digo, qué bonito. Bueno, busque ahí tal día. Entonces, el tiempo que pasa, lo escaneen el caso dentro de lo que es la organización total. Entonces, a veces no es fácil, pero definitivamente sí es amigable. Hay organizaciones ahorita, ustedes se pueden encontrar en internet, que están sacando guías para auditorías remotas. Esas las pueden tomar en algún momento de referencia. Siempre es importante tomarlas de las autoridades, como digo, principales. Si trabajamos para una casa de certificación, tomar los procedimientos que nos está dando la casa de certificación, hacer referencia, por ejemplo, y revisen en la página de internet el Foro Internacional de Acreditación, IAF. Ellos siempre tienen lineamientos específicos en estos temas. Tomen como buenas prácticas esas guías.
En algún momento he visto algunas que están sacadas en España, en México, pero son guías de referencia. Al final nos tenemos que alinear a las prácticas que estén dentro de la gestión. Entonces, fíjense que no es fácil, pero es bien dinámico. Yo digo que esta semana de auditoría fue un reto y la semana que viene que también tenemos va a ser otro, y a la larga me voy a reducir todo ese papel que volví a copiar. Me voy a volver multifuncional, copiar, hablar y ver al mismo tiempo. Y eso es una parte nueva, eso nos ayuda a gestionar, a ver cómo hacemos una parte dinámica de lo que es la organización.